¿cómo están? Yo soy Niela, espero estén teniendo un feliz viernes y bueno, este es el primer video de este canal. Hace bastante tiempo les quería compartir, comenzar a hacerles tutoriales para enseñarles y compartirles un poco de lo que sé. Así que esta vez vamos a aprender a cómo tejer en telar. Es un telar de bastidor cuadrado, es bastante fácil, les voy a enseñar a hacer 2 puntos, también les voy a enseñar cómo combinar las paletas de colores y también qué tipo de hilo podemos usar. Este es el telar que vamos a hacer esta vez. Es un telar de bastidor cuadrado, es bastante fácil, así que empecemos con el video. Los materiales son 4 listones de madera de 40 centímetros por 2 centímetros y medio. Estos los tenía en casa, pero pueden conseguirlos en tiendas en donde vendan madera o en carpinterías. También usaremos clavos para madera, un martillo, lanas o hilos. Los que yo uso son hilos de algodón en diferentes grosores y la paleta de colores la pueden elegir de un link que les dejo en la cajita de descripción con el enlace al post en el blog. También usaremos agujas para lana, estas son de plástico, también hay de metal y también usaremos una aguja de crochet, peines, esta varita también es una varita de balsa que sirve para colgar el tapiz, y 1 centímetro y un marcador. Empezamos el armado del telar ubicando los listones como va a ir construido. 2 irán en vertical en paralelo y los otros 2 restantes los pondremos en horizontal sobre los que ya están puestos en vertical. Estos aquí los uniremos por las esquinas. Luego lo que haremos es marcar los puntos en donde van a ir ubicados los clavitos. Estos de aquí tienen que ir a 1 centímetro de distancia para que de esa manera al momento de urdir nos sea un poco más fácil. Las marcas que hicimos sobre el listón inferior las hacemos igual sobre el listón superior, tomando en cuenta que la distancia que queda del margen hacia el primer puntito sea la misma sobre el superior. Comenzamos a martillar y ubicamos cada clavito sobre cada marca. El clavo tiene que tener un margen hacia afuera más o menos de 1 centímetro para que la lana al momento de urdirla y cuando vayamos tejiendo no haya el riesgo de que pueda salirse. El martillado lo hacemos igual en todo el listón y lo mismo en la parte superior. Al final así es como queda nuestro bastidor cuadrado para tejer. Y lo que haremos es, una vez que hayamos martillado cada listón, tanto el inferior como el superior, lo que hacemos es unirlos en las esquinas. Yo lo hice con un adhesivo vinílico, que es este de acá, pero lo pueden hacer con algún adhesivo vinílico que tengan en sus casas o algún pegamento fuerte. Empezamos con el urdido. El urdido es la base, que es lo que se hace en vertical, que se comienza a pasar cada lana por cada clavito. Esta es la manera en la que se los voy a mostrar. Lo que hacemos es hacer primero un nudo corredizo. Hacemos como una letra E y luego el listón que queda por debajo lo pasamos por el agujerito de la E. Y ahí es cuando comenzamos a ajustar. Ubicamos el nudo sobre el primer clavo superior del lado izquierdo y comenzamos a urdir. Al momento de subir el hilo lo hacemos por el segundo clavo y luego pasamos por el segundo de arriba y para bajarlo hacemos por el tercero. De esta manera nos queda la separación de 1 centímetro para que sea mucho más fácil de tejer. Mientras más unidos están los hilos, es un poco más complicado tejer, pero también queda un poco más ajustado el punto. Entonces, dependiendo para qué lo necesiten usar, van a poder hacer la distancia que necesiten. Al momento de llegar al último clavito,
subimos y regresamos por el penúltimo y volvemos a hacer todo el urdido hacia atrás sobre los agujeros que nos han quedado sin urdir, que nos han quedado vacíos. El último hilo, la última parte, ese queda solo. Los otros van a quedar siempre en par, o sea, van a quedar 2 urdimbres por cada clavito. Y lo que hacemos es un nudo en la última urdimbre, quedando el nudo, el agujerito del nudo, atado al primer clavo de la parte inferior izquierda. Quedando así, de esta manera, asegurado toda la urdimbre para que podamos empezar a tejer. Luego, para empezar a tejer, podemos hacerlo de 2 maneras. La primera es una mariposa. Comenzamos sosteniendo el hilo con nuestros dedos y luego en el pulgar y en el índice comenzamos a hacer un 8 y a invertir el hilo de tal manera que en el centro nos quede un cruzado, para que de esta manera cuando podamos tejer esto nos sirva como una bobina. Ponemos el hilo que necesitemos, lo cortamos y al momento de cerrarlo lo sacamos de nuestros dedos con cuidado de que no se desarme. Y por último aseguramos envolviendo con el último cruzado que hicimos, lo envolvemos y luego le hacemos un pequeño nudo. El hilo que estábamos sosteniendo con nuestras manos es el hilo que va a ir quedando, que se va a ir tejiendo. De esta manera es mucho más fácil controlar que el hilo no se nos enrede ni se nos haga ningún nudo. Al momento de empezar a tejer la parte de abajo, dejamos el hilo que está solo, lo dejamos suelto. Lo pueden hacer separando las urdimbres que están en parejas, si no pueden tejer las 2 juntas, que es lo que yo generalmente hago para más seguridad. Comienzo uno por debajo y uno por arriba y así sucesivamente. Este punto se llama punto tafetán, es el punto más conocido al momento de tejer y la mayoría también de las telas tienen este punto. Estos puntos son tejidos planos que no se estiran. La otra forma en la que podemos tejer, que es la forma en la que yo lo hago, es con una aguja para tejer a telar, que son estas agujas largas de plástico. A mí me resultan mucho más fáciles que la mariposa, ya que puedo controlar mejor el subir y bajar por cada urdimbre. En la parte inferior hacemos varias series de tejido para que de esta manera, dependiendo de lo que vaya a ser nuestro proyecto, ya sea un tapiz
un almohadón, una cartera, tenga el soporte necesario para aguantar el peso de todos los hilos que van a ir tejidos arriba. Al momento de terminar la primera fila, lo que hacemos es regresar haciendo lo contrario en lo que hicimos en esta primera fila. Ajustamos con el peine, para esto es para lo que nos sirve el peine, para ir batanando de tal manera que nos quede el tejido bien ajustado y no se nos desarme. Si la última fue y pasó por debajo, la siguiente la pasamos por arriba y así sucesivamente. Cuando llegamos aquí y se nos ha acabado el hilo, lo que hacemos es volver a recargar hilo en nuestra aguja o volver a hacer otra mariposa y continuamos con donde nos quedamos, en el punto en donde nos quedamos. Así dejamos los hilos que sobraron, que nos quedamos a la mitad del tejido, los dejamos en la parte de atrás para cuando terminemos poder atarlos. Y así queda esta parte final. Ahora continuaremos con los flecos. Este punto se llama punto Esmirna o también es más conocido como flecos. Los podemos hacer del tamaño que nos guste, del largo que nos guste. Podemos utilizar alguna superficie que nos ayude a poder generar el tamaño que queremos. Yo voy a utilizar esta regla de acá, pero también podemos utilizar el vidrio que les mostré dependiendo del largo del fleco que quieran. A este de aquí yo le di 7 vueltas. Luego cortamos y para desmontarlo de la regla lo que hacemos es cortarlo por la parte inferior donde habíamos dejado los hilos colgando el comienzo y el final. Y luego lo separamos. Para ubicarlo sobre el tejido vamos a utilizar 2 urdimbres. Lo ponemos sobre la urdimbre y lo que hacemos es, por el lado de adentro pasamos en una urdimbre y luego pasamos por la de al lado. Pasamos hacia adentro. Entonces sostenemos de la parte inferior y tiramos. Y así nos queda el primer fleco. En esta parte yo puse 3 flecos y en la parte de arriba voy a hacer otra fila de flecos en la que van a ir intercalados. En donde queda el espacio en medio por cada fleco de la parte inferior, yo voy a poner un fleco en la parte superior. De esta manera nos quedan 2 filas de flecos. Al momento de terminar los flecos, lo que hacemos es ajustarlos un poco más, peinándolos. Luego, lo que hice fue contar hasta el centro y corté estos flecos que son de la misma medida de los de abajo, que son más o menos de 20 centímetros, y los elegí hacer de la paleta de colores en la que voy a tejer el tapiz. Ustedes lo pueden hacer de lo más oscuro a lo más claro, como gusten.
Para continuar, lo que vamos a hacer es tejer en tafetán en esta parte para asegurar los flecos. Aquí yo voy a tejer hasta los flecos de colores para poder rellenar este espacio que nos queda a los costados, y hacemos el mismo punto tafetán. Hago primero de un lado y luego continúo del otro. Lo mismo que hago de ese lado, del lado derecho, voy a hacer lo mismo del lado izquierdo para poder rellenar estos espacios y luego poder continuar con nuestro tejido. Ahora vamos a tejer con la lana más gruesa, el cordón más grueso, y continuamos tejiendo en tafetán. Recuerden siempre que en tafetán si comenzamos por abajo, tenemos que seguir por arriba y así sucesivamente, uno por abajo y otro por arriba. Y en el siguiente, uno por arriba y uno por abajo, para ir alternando, y de esa manera es que se va generando el tejido. También no olviden que una vez que se les acaba la lana, nunca la dejen a los costados. Traten de dejarla siempre al centro, porque es más fácil hacer un nudo en la parte de atrás que en la parte de adelante. Luego continuamos con el color más bajo. Lo que yo voy a hacer es generar como un degradé en la misma gama de estos colores, que es de los verdes, y hacemos lo mismo, una parte de abajo, otra arriba, es el mismo punto tafetán, y luego continúo otra vez con la lana de algodón, la más gruesa, y vamos dejando el mismo espacio que dejamos en la parte de abajo, en la parte verde, de este color ahora en natural, y luego continuamos con los otros colores. Vamos siempre a alternar uno natural, uno verde, uno natural, uno verde, y así seguimos. Ahora que ya tenemos todo tejido con todos los colores que necesitamos, lo que yo he hecho es tejer en tafetán también hasta el centro. Tejí el color verde medio y el color más oscuro, intercalado por el natural de la lana de algodón gruesa. Y ahora lo que he hecho es hacer como una escalerita, tejiéndolo igual en tafetán, pero llego hasta el centro y regreso, y en la siguiente llego hasta la anterior y regreso, para de esa manera ir formando como una escalerita, y así hasta llegar al alto que decíamos. Hacemos lo mismo del otro lado, dejamos la lana por detrás para poder hacer luego el nudo, y así sucesivamente, y de ahí continuamos por el que sigue y dejamos el punto en un lugar anterior para que de esta manera se forme esta escalerita. Al terminar, dejamos la lana por detrás, y en esta parte, en este espacio del centro, como este triángulo invertido, lo que yo voy a hacer es colocar otros flecos. Estos van a ser un poco más pequeños, pueden ser del largo que ustedes gusten, pero a mí me gustó hacerlos un poco más pequeños. Voy a ubicar primero unos naturales, tal cual como en la parte de abajo. Ubiqué uno en la parte de abajo, dos en la parte de arriba, intercalándolos, y luego ubiqué 3 en los colores de la paleta que usé. Luego rellenamos este espacio con tafetán, es lo mismo que hemos venido haciendo a lo largo de todo este tapiz, y rellenamos toda esta sección.
Y cuando terminemos simplemente cortamos el hilo para luego esconderlo. Al momento de sacar, levantamos los flecos de la parte de abajo y comenzamos a sacar todos estos buclecitos que tenemos enganchados a nuestros clavos. Esto de aquí lo pueden doblar para adentro y plancharlo y coserlo. Otras veces se corta y se ata. Y otras veces, que es lo que generalmente yo hago, los doblo para adentro, para la parte de atrás, los plancho y les pongo una bandita de entretela termoadhesiva para que los asegure bien. Dependiendo del proyecto que vayan a hacer. Luego, para esconder todos los hilos que han quedado atrás, los atamos y en este momento es donde vamos a usar nuestra aguja de crochet. Ponemos la aguja dentro de todas las tramas que tenemos debajo del nudo y enganchamos la lana al ganchillo, ajustamos suavemente y tiramos de la aguja de crochet para que pueda quedar por debajo. Y lo que hacemos luego es cortarlo. Y eso es lo que vamos haciendo en todos los hilos que nos han quedado sueltos. Los vamos escondiendo en el tejido. Luego, para colgar nuestro tapiz en la varita que les había comentado al principio, que era la varita de balsa, vamos girando cada ordimbre y vamos poniendo estos buclecitos dentro de la varita. Siempre torcidos para que de esta manera quede asegurado el tejido que está abajo. Y así lo hacemos durante toda esta parte. Así es como queda nuestro tapiz. Luego lo que yo hago es peinar los flecos e igualarlos y lo cuelgo en una parte que me guste. Es un proyecto muy lindo, espero les haya gustado. Y si quieren ver más pueden entrar al blog www.nativosbyniela.com o si no a nuestras redes sociales.